Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El libro de Efesios es compartido por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema: entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total. Sí, hermanos, estamos en Efesios capítulo 2 y esta mañana vamos a hablar de versículo 10. Versículo 10, muy importante. Dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuche, de nuevo déjeme se lo leo. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, porque somos su obra maestra. Wow. Digo, realmente es algo que a Dios lo inspira realmente. Fíjese, es bonito, cuando usted anda de novio, pues que no quisiera para la novia, ¿ve? En realidad, haga de cuenta que es como si la novia fuera nuestra obra maestra. Esta palabra en el griego es la palabra poema. O sea, la iglesia se volvió el poema de Dios. Pues es como si fuera su novia, ¿me entiende? O sea, era su poema, era su obra maestra, era lo que él quería crear como él mismo es. Ese es el punto, ¿ve? Digo, ese es su poema. O sea, algo que sale de él, ¿me explico? Pero que es como él es. Si somos su obra maestra, si quiere decir que somos una escultura, pues realmente, o sea, somos como él nos está tallando, nos está labrando, nos está cincelando, ¿ve? O sea, no quiere que quede nada fuera de su lugar. Quiere que seamos perfectos, quiere que seamos como él, quiere que seamos su obra maestra. Quiere que seamos su poema, lo que le inspira a él, lo que le llena, lo que le atrae, lo que hace que su corazón lata, ¿ve? Su corazón late por la iglesia. Esa es su obra maestra. Entonces, es importante, digo, que Dios esté diciendo, o sea, bueno, Pablo está diciendo que somos su obra maestra. Eso quiere decir que yo digo que aún Pablo se prendía, ¿verdad? O sea, con la iglesia, como la obra maestra de Dios, como el poema de Dios. Y fíjese nomás, incluso, mire, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, es muy diferente las obras en Santiago, a las obras, a las buenas obras de aquí, de Efesios 2:10, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Santiago es diferente, fíjese,
Santiago no habla de buenas obras. Santiago habla de obras. Dice el verso 14, o sea, Santiago 2:14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Bueno, fíjese, ese es Santiago. Déjese lo leo de nuevo. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Entonces, él habla mucho sobre las obras, ¿ve? Pero Pablo usa una expresión diferente. Fíjese, esa expresión, buenas obras. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, fíjense, suena bien lógico a la mente humana lo que Santiago está diciendo, ¿eh? Por eso Santiago es apreciado, pues, entre muchos cristianos y entre muchos líderes cristianos, ¿ve? Porque aparentemente, o sea, es lógico aparentemente para nuestra mente. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Dice el verso 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow, esto, digo, vuelvo a decir, Santiago habla desde un terreno natural. Déjeme le digo por qué razón. Mire, usted ve Efesios capítulo 1. Por ejemplo, vea el versículo 4. Elegidos, ¿verdad? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y luego dice, habiéndonos predestinado para filiación. Y luego entonces después, eso es lo que el Padre hizo, pero luego el Hijo viene a cumplir la redención, a llevar a cabo la redención para salvar al hombre de su pecado, ¿ve? Y después el Espíritu viene y nos sella. Se nos da en arras como la prueba, ¿ve? La realidad de lo que tenemos. O sea, del Padre que nos escogió, del Hijo que nos redimió y del Espíritu que nos selló. Entonces, tenemos esa realidad. Cuando Pablo llega a capítulo 2, versículo 10, él está diciendo que esa es nuestra realidad. Y ese debe ser nuestro vivir. Ese debe ser nuestro andar. Nuestro andar debe ser en el Dios triuno. Nuestro andar debe ser de acuerdo con el Padre que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. De acuerdo con el Padre que quiere que seamos santos. De acuerdo con el Padre que nos ha predestinado para ser hijificados como su Hijo Jesús. También quiere que seamos como el Hijo, ¿ve? Fíjese nomás, pues el Hijo llevó a cabo la redención, pero Pablo está diciendo que resucitó, que ascendió, que se sentó a la diestra de los lugares celestiales y que también nos resucitó a usted y a mí y que también nos sentó en lugares celestiales y que estamos sentados en lugares celestiales. Si todavía no es una realidad para nosotros, bueno, ese es un problemita que necesitamos ir a la palabra, ¿ve? Pero eso ya lo hizo el Señor. Y el Espíritu, ¿ve? Pues nos selló.
nos selló con el Espíritu Santo de la promesa y se nos dio en arras, se nos dio como el presabor que tenemos de lo que hemos escogido, de la realidad en la que vivimos, ¿ve? Ese es el punto. Entonces, Pablo usa un término muy importante, ¿verdad? Usa la palabra buenas obras. Escuche, fíjese, Pablo usa esta palabra buenas, no solamente en este asunto de las buenas obras, ¿ve? Pero también lo usa en el asunto de la conciencia. Eso, bueno, si usted ve, se me hace que es Hechos 23. Entonces, si usted ve el asunto ahí en Hechos 23, acerca de la conciencia, Pablo, hasta que en realidad, o sea, vuelve de una conciencia, ¿me entiende? O sea, que se degrada, ¿ve? Hasta que de nuevo volvemos en la manera correcta hasta llegar a ser una buena conciencia delante de Dios. Digo, me gusta ver el término que usa Pablo, porque usa esa palabra buenas obras, buena conciencia. Entonces, quiero decir, aquí las buenas obras, fíjese, le voy a llevar a estas buenas obras en Efesios capítulo 4. Fíjese, dice aquí en el versículo 1: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra, que andéis, porque en verso 10, en Efesios 2:10, dice para que anduviésemos en ellas. O sea, Efesios 2:10 tiene que subrayar la palabra anduviésemos en ellas. Y aquí en capítulo 4, versículo 1, andéis, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir. En Efesios 1:10, la palabra clave es la palabra para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Entonces tiene que subrayar la palabra anduviésemos. Cuando vamos a ver, o sea, cómo Pablo desarrolla este anduviésemos, ¿sí? Entonces, en capítulo 4, verso 1, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sí es cierto, mire, Pablo dice aquí con toda humildad y mansedumbre. Es decir, o sea, ser humilde es permanecer en una condición baja, ¿ve? Ser manso es no reclamar nada para nosotros. Dice con longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor. Y fíjese lo que dice el verso 3, que eso es realmente lo que me interesaría, ¿verdad? Andéis, dice, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo importante. Dice, yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sí es cierto, ¿verdad? Pues hay que andar humildemente, mansamente, longánimemente. Sí está bien, pero lo principal es que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow, esta palabra diligentes quiere decir que requiere toda nuestra atención, requiere, vamos a decir, poner nuestra disposición ahí para guardar la unidad del Espíritu. Imagínese si yo me voy a poner en la mente a discutir con todos los hermanos. Pues no, hermanos, no llegamos a nada. Debe ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe cuál es el vínculo de la paz, hermano? En la cruz. Es decir, si usted está crucificado, si usted está crucificada y yo estoy crucificado, pues no vamos a andar peleando por otras cosas, ¿me entiende? Solamente quisiéramos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, en la muerte de Cristo, en la cruz, estando crucificados juntamente con Cristo. Solamente alguien que está muerto, ¿me entiende? No pelea. Pero si estamos bien vivos, pues estamos ahí. Y eso dice, y eso me dijo, y eso esto y lo otro y aquello. Wow, no, hermanos, no.
no es así. Bueno, ok, en capítulo 5 hay otro punto. Fíjese, capítulo 5, 4:17, a ver, 4:17 dice el hermano Vicente. Dice, sí. Dice, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis, de nuevo, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. Y luego dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ves lo que es andar como los gentiles? ¿Ve? Pero sin embargo, lo que Pablo enfatiza en el verso 23, dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Que realmente nuestra mente se vuelva el espíritu, para que el espíritu sea el espíritu de nuestra mente. Y me entiende, y no vamos a estar pensando o peleando por otras cosas. No vamos a tener el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia de todas estas cosas, hermanos. Bueno, ese sería el tercer punto. Amén, hermanos.